Mamitas, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos a nuestra ginecóloga Anaís Reyes. Muchas gracias por estar aquí, Anaís, que es la primera vez que estás en esta área. Sí, en el área de maternidad es la primera vez nuestra ginecóloga. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que tiene todo que ver contigo y que nos vas a asesorar y nos vas a hablar, pues, pros y contras de los dispositivos intrauterinos que... Ay, es un temazo porque cómo duelen, cómo son fastidiosos, cómo te cambian hormonalmente, cómo te alteran tu ciclo menstrual, cómo todo. Y de pronto cuando somos mamás y dices, bueno, ¿ahora con qué me voy a cuidar? Claro. O sea, ahí viene la pregunta importante. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el primer paso que tengo que seguir o qué cosa, no? Bueno, la ventaja de estos es que la mayoría se pueden colocar después del parto. Ajá, y es importante que tengamos conocimiento porque hay diferentes tipos. Ahorita la edad de inicio de vida sexual aquí en nuestro país es aproximadamente entre los 12 y los 15 años. Entonces, finalmente son métodos que pueden tener que tienen una larga duración y que no necesitas como todo el tiempo estar ingiriéndolos, ¿no? Entonces, de estos existen dos tipos, unos que son los hormonales y otros que son los no hormonales. Los no hormonales, pues es el más conocido, que es la T de cobre, y hay uno que es una T, pero en lugar de cobre tiene plata. Y ese material es pues como un alambre, por decirlo de alguna forma, quirúrgico, que va liberando poco a poco ese pequeño como óxido y va manteniendo la cavidad uterina en un estado como de inflamación en la que no es posible que suceda un embarazo. Ajá. Ese está indicado en prácticamente todas las pacientes, inclusive hay una versión que se llama de nulípara, que es más pequeño, para las chicas que desean tener ese dispositivo y nunca han tenido bebés. Y tiene una duración de 5 años, hay que revisarlo cada año junto con tu Papá Nicolau y tu colposcopía. Se puede revisar a través del ultrasonido o a través de una placa porque el material es radioopaco. Y bueno, existen los otros, que son los hormonales, que son igual, son en forma de T todos, pero en lugar de traer alambrito quirúrgico, tienen un caucho que libera hormona, y esa hormona es como equivale a que si tú te tomaras todos los días una píldora anticonceptiva. Entonces es súper seguro, tiene el 99.3% de eficacia. Es un dispositivo súper cómodo porque igual la revisión es anual junto con tu Papá Nicolau y tu colposcopía, ahí mismo lo puedes revisar. Lo puedes revisar también a través de una placa o a través del ultrasonido. Ultrasonido, para ver cómo está en la posición, ¿no? Ajá, y lo único es, muchas pacientes de repente dicen, es que ¿cómo me lo van a revisar? Bueno, vamos a poner un espejo, vamos a ver que unos pequeños hilos que también no se sienten ni generan molestia ni nada, sigan ahí por fuera del cervix y a través del ultrasonido, poder ver la posición. Estos dispositivos, hay uno que tiene una duración de 3 años y otro que tiene una duración de 5 años. El de 3 años está como diseñado para las chicas que nunca han tenido bebés o que quieren cuidarse un periodo más corto de tiempo, y el de 5 años pues es para las chicas que, por ejemplo, acaban de parir. Ninguno tiene contraindicación con la lactancia. Y la verdad es que los efectos secundarios, bueno, de 10 pacientes a las que se los ponemos, 7 pueden dejar de menstruar. Ese es un efecto secundario del dispositivo hormonal. Pero yo siempre explico, no pasa absolutamente nada, no se junta la menstruación adentro, no te vas a quedar infértil, no te hace daño, digo, porque al final es un proceso natural de tu organismo y como que tienes que sacar esos desechos, pero a ver, no es que se te vaya acumulando, sin embargo, sí es un descontrol horrible para tu organismo, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros menstruamos, en nuestra toalla sanitaria vemos sangre, pero si esa sangre tú la vieras en un microscopio, tú te darías cuenta que es un tejido que todos los meses se forma y todos los meses se descama. Entonces, uno de los efectos de esos dispositivos es que esa capa se forme muy delgadita o a veces no se forma. Entonces dejas de menstruar y no pasa absolutamente nada. Otro de los efectos es, por ejemplo, que hace que los espermatozoides se vuelvan súper lentos, entonces no alcanzan a llegar en la parte donde fecundan con el óvulo.
óvulo. Otro efecto es que el moco cervical siempre es muy espeso y entonces a veces los espermatozoides no lo logran atravesar. Y el otro pues es que te van a mantener sin ovular. Entonces, eso pues lo hace como que súper seguro, porque si tú te fijas, o sea, si no es como un mecanismo es otro, pero tiene como varios mecanismos de defensa, de seguridad. así Ajá, por entonces, aquí no pasan. Claro, ¿no? Entonces es súper súper cómodo y la verdad yo sí lo súper recomiendo, ¿no? Al final haces la cuenta de lo que te cuesta una cajita de píldoras anticonceptivas y lo que gastas por un dispositivo y... Claro, porque de momento te parece una inversión importante o considerable y dices, ay, no voy a pagar eso, pero me prefiero estar comprando las cajitas o los parches, que también hablábamos un poquito de los parches que te los colocas. Y es una cosa muy cómoda, pero que a lo largo de algunos meses te vuelves loca. Sí, lo que pasa es que la vía de administración transdérmica de repente sí se asocia como, no sé, a más cambios hormonales. Te altera. Por ejemplo, el implante que va debajo del brazo, ese es otro, dura 3 años y igual tiene la misma función de atrofiar la capa que te platico que descamamos cada mes. Sin embargo, como esta hormona sí se tiene que distribuir en todo el cuerpo, sí te pudiera llegar a generar algunos otros cambios un poquito más agresivos y está como indicado en las pacientes que son sumamente delgaditas porque la verdad es que a ellas no les genera como ningún cambio. Ok. Oye, mira, estábamos también hablando un poquito fuera del aire que de pronto hay mucha desinformación de qué pasa si tú me comentabas que a una paciente le retiraste el dispositivo después de 10 años. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón el cuello está muy cerrado, no pueden quitártelo? Y entonces la preocupación de muchas, me incluyo, es ¿qué pasa si se me queda ahí? Ok, se acaba, es como si caduca, ya no tiene efecto, ya no te va a proteger. Sin embargo, ¿qué sucede si se te queda ahí el dispositivo? O sea, ¿tiene alteraciones en tu cuerpo? ¿Te puede crear alguna infección? No sé. Mira, el dispositivo se coloca y se retira menstruando porque es más fácil, el cuello está abierto en esos días y a través de los hilitos o de las guías que nosotros llamamos, lo traccionamos y se retira. Existen casos en los que las guías por algún motivo pueden llegar a romperse o el dispositivo se va hacia adentro y se pierde. Entonces ahí lo que puede llegar a suceder son dos cosas. Uno, intentar retirarlo con una cánula especial que en la punta tiene como unos dientitos y atrapa los hilos y bueno, ya lo jalas. En caso de que no existan hilos, pues ahí lo más recomendable es hacerlo durante la menstruación, pero podemos dar algún medicamento para abrir un poco más el cuello y poder hacer el procedimiento. La realidad es que el procedimiento es molesto, sí es doloroso, porque obviamente el introducir alguna cánula o alguna pinza es doloroso. Entonces, cuando ya sucede eso, bueno, ahí se le da la opción a la paciente de retirarlo bajo anestesia, bajo una ligera sedación, se quedan dormidas unos minutitos y nosotros aprovechamos para retirarlo. Es muy importante que sepas, el dispositivo no se va a ir a ninguna otra parte, se va a quedar ahí. Y bueno, si se acaba el efecto hormonal, pues ya no estás protegida. Claro. Gracias, Anaís. ¿Nos compartes rápidamente tus redes sociales si alcanzamos? Sí, doctora Anaís Gabriela Reyes Navarro. Estoy en el Hospital Santa Coleta, consultorio 500. Muchas gracias.